Nos agarraron y dijeron, bueno, todos los de Guatemala vengan para acá, entregamos papeles y todo, se van deportados. Yo vengo de regreso. La idea mía de salir fue por problemas socioeconómicos y políticos del país. Me agarró migración y ellos me dijeron que si no les daba dinero, me regresaban. Fue muy difícil que te saquen de tu casa a la fuerza y decir, no puedes vivir acá por ser una chica trans. Es que la mayoría que se entregan tienen dos opciones, o te devuelven o pasas, o te secuestran. Ay, mira que yo me quiero ir para los Estados Unidos, no se vengan por el Darién, por favor. ¿Qué sería de mí si hubiera llegado allá? ¿Qué sería de mis hijas acá? ¿Y cuándo te vas para Estados Unidos? ¿Cuándo? No sé todavía. Lo que pasa es que tú no te quieres ir. Ay, yo quiero estar aquí. Pues yo digo que aquí es donde pues, nos abrieron las puertas, nos brindaron un techo, una comida. Vengo del paraíso con nombre de mujer, Venezuela. Los problemas a veces nos tienen que fortalecer. No tenemos que perder nuestra memoria, porque son memorias vivas, son memorias que están presentes en nuestros espacios. Me falta mucho por vivir y muchas metas por cumplir. Que se prepare la vida porque voy. ¡Ya!